En el mundo fiscal, las reglas del juego ya no son las mismas. Aquello que antes nos daba total certeza, como una factura, hoy es apenas el punto de partida. Hay un concepto que está redefiniendo por completo las obligaciones y los riesgos para todas las empresas en México. Y ese concepto es la materialidad. A lo largo de los próximos minutos vamos a desmenuzar este cambio. Primero, veremos qué es exactamente la materialidad. Después, cómo fue evolucionando en los tribunales, paso a paso. Lo vamos a aterrizar con un caso práctico que, créanme, es impactante. Analizaremos lo que se viene con la reforma fiscal de 2026 y aclararemos esa diferencia crucial entre un comprobante falso y uno simulado. Y claro, cerraremos con un kit de supervivencia fiscal para saber cómo actuar. Muy bien, vamos directo al grano. ¿Qué es esto de la materialidad? ¿Y por qué de pronto se ha convertido en la palabra clave en cualquier revisión fiscal? Miren, en pocas palabras, la materialidad es la obligación de probar la verdad. Ya no es suficiente con tener el papelito, ¿saben? La factura, el CFDI, el contrato bien firmado, eso ahora es lo de menos. La autoridad fiscal nos dice, ok, perfecto tu documento, pero ahora demuéstrame que la operación de verdad existió. Pruébame que tenía una razón de negocio, que no fue solo para mover dinero o generar una deducción. Se trata de ir más allá de la forma para llegar a la sustancia, a la realidad económica de cada transacción. Y aquí es donde se pone interesante. Y también complicado. No hay un artículo en la ley que diga la materialidad es esto, esto y esto. No existe. Como bien lo dice el experto Orozco Felgueres, es un concepto que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, a través de lo que el SAT pide en sus auditorías y sobre todo de lo que los jueces han ido sentenciando. No hay un manual, lo que nos obliga a estar a un paso adelante, a pensar como la autoridad. Y eso, claro, eleva muchísimo el riesgo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si toda la vida la factura, el CFDI, fue el rey de la comprobación fiscal, ¿qué fue lo que cambió? ¿En qué momento se rompió esa confianza? Pues la respuesta es que el SAT cambió su estrategia para poder combatir esquemas de evasión cada vez más sofisticados. Pasó de revisar el papel a revisar la realidad. Ahora quieren ver la película completa, no solo la foto del contrato. Piden pruebas concretas que respondan a preguntas básicas. ¿Cómo se hizo el trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo se entregó? ¿En dónde se llevó a cabo? En resumen, nos piden reconstruir la operación con evidencias tangibles que van mucho, mucho más allá de la simple factura. Ahora bien, este cambio de paradigma no ocurrió de un día para otro. Ha sido una construcción lenta, ladrillo por ladrillo, a lo largo de una década, principalmente en los tribunales, que han ido fortaleciendo la postura de la autoridad. Hagamos un viaje en el tiempo. Todo arranca formalmente en 2014 con la llegada del famosísimo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el arma principal contra las CEFOs, las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Luego, entre 2016 y 2019, llegan las primeras sentencias importantes, las jurisprudencias, que básicamente le dicen al SAT, sí, tienes la facultad de dudar y de pedir más pruebas. A partir de 2020, la balanza se inclina todavía más y los jueces empiezan a exigirle al contribuyente pruebas cada vez más robustas. Pero el punto de quiebre, el verdadero parteaguas, es la tesis aislada I.4A.47A. Y ojo con esto porque es clave. Esta tesis le permite a la autoridad determinar que una operación es inexistente basándose en indicios. Indicios. Ya no necesita una prueba directa y contundente. Con que algo le parezca sospechoso es suficiente para actuar. ¿Qué significa todo esto? Que el artículo 69B ya no es una regla aislada en el código. Gracias a todas estas sentencias, se ha convertido en un verdadero sistema, una red legal compleja y muy bien armada que eleva el riesgo para absolutamente todas las empresas. Hoy por hoy, ignorar el concepto de materialidad es financieramente un suicidio. Pero bueno, para que todo esto no se quede en la teoría, vamos a ver un caso real. Un ejemplo de cómo no poder demostrar la materialidad le puede costar millones, literalmente, a una empresa. Esta es la historia de una compañía. Presenta su declaración anual y le resulta un saldo a favor de, como vemos, más de 6,5 millones de pesos. Una cantidad importantísima que cualquier negocio ya estaría planeando cómo usar para su operación. Pero el SAT decide revisar. Analiza las facturas que generaron ese saldo a favor y emite su conclusión. Y aquí está, textual, el argumento central de la autoridad. Se rechaza la deducción porque la empresa no demuestra las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Les suena? Son exactamente los tres pilares de la materialidad que comentamos. ¿Tenían las facturas? Sí. ¿Tenían los contratos? También. Lo que no tenían era el respaldo de que todo eso había ocurrido en la realidad.
Y esta es la dolorosa consecuencia. De esos 6,5 millones que la empresa sentía que ya eran suyos, la autoridad fiscal al final solo le reconoció y autorizó la devolución de poco más de 1,5 millones. En esta tabla, que es parte de la resolución final, se ve la cruda realidad. El importe declarado contra el importe conocido. Una diferencia de casi 5 millones de pesos. Una pérdida brutal, directa al flujo de efectivo de la empresa. Y todo por no haber podido demostrar la sustancia de sus operaciones. Bueno, si el escenario actual ya parece bastante estricto, hay que prepararse. Porque lo que viene con la iniciativa de reforma fiscal para 2026 es llevar esto a un nivel completamente distinto. Un nivel penal. La frase clave aquí es delito grave. La propuesta es crear una nueva figura delictiva, la de los falsos comprobantes fiscales. Y esto ya no es una simple multa o un crédito fiscal. Esto ya entra en las grandes ligas del derecho penal, a un nivel equiparable con la delincuencia organizada. Para que dimensionemos la seriedad del asunto, basta con leer este extracto de la propuesta de reforma. Se busca modificar el artículo 19 de la Constitución para que cualquier actividad relacionada con estos comprobantes falsos amerite prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso en español? Que no hay derecho a fianza, que el proceso legal se enfrenta desde la cárcel. Las consecuencias dejan de ser solo para el bolsillo de la empresa y pasan a ser para la libertad de las personas. A ver, para poder movernos en este nuevo terreno, es absolutamente vital entender una diferencia. Falso no es lo mismo que simulado. Son dos conceptos distintos con consecuencias radicalmente diferentes. Analicemos esto con calma. La operación simulada, la del 69B que ya conocemos, es cuando la operación que describe la factura nunca pasó. El CFDI puede estar perfecto en su forma, pero ampara un fantasma. Las consecuencias son principalmente fiscales. Pagas el impuesto que no pagaste, pagas multas, recargos, etc. Ahora, el comprobante falso de la reforma 2026 es otra cosa. Aquí el problema no es si la operación pasó o no, el problema es el documento en sí. Es un fraude porque la empresa que lo emitió no tiene la capacidad real, ni los activos, ni el personal, ni la infraestructura para haber hecho lo que dice la factura. Y las consecuencias, como ya vimos, son penales, delincuencia organizada y prisión preventiva. El salto en el nivel de riesgo es simplemente abismal. Después de ver todo el panorama, el problema, su evolución y los riesgos que vienen, ahora sí pasemos a las soluciones. ¿Qué se puede hacer para protegerse? La respuesta está en ser proactivos, en construir una defensa desde el principio. La pregunta es directa, y la solución necesita un cambio de chip. Ya no se trata de esperar a que llegue la auditoría para buscar papeles. Se trata de tener la defensa lista desde el día 1 de cada operación. Ahora, ¿qué tan lejos hay que llegar? ¿Es imposible documentar absolutamente todo? La herramienta clave, la mejor práctica, es crear lo que se conoce como un expediente de materialidad o defense file. Y no es una tarea imposible ni se trata de hacerlo para el pago de la luz. Se trata de ser inteligentes y proporcionales. Para operaciones pequeñas y de bajo riesgo, la documentación será sencilla. Pero para operaciones millonarias o estratégicas, el expediente tiene que ser una fortaleza. Es una carpeta, ya sea física o digital, que cuenta la historia completa de la operación. ¿Y qué debe tener este expediente? Pensemos en todo aquello que pruebe el cómo, cuándo y dónde. Contratos bien detallados. Y si es posible, con fecha cierta para que no haya dudas de cuándo se firmaron. Los entregables, los reportes, el producto, lo que sea que se haya generado. Los correos electrónicos, que son una mina de oro para probar la negociación y el seguimiento. Evidencia visual, fotos, videos. Importantísimo, pruebas de que el proveedor de verdad podía hacer el trabajo, que tenía la gente y el equipo. Y cosas tan sencillas como registros de acceso a las oficinas o bitácoras de avance. Cada uno de estos documentos es una pieza más en el rompecabezas que prueba la verdad. Y una aclaración que es fundamental. Esta responsabilidad es de dos vías. No es solo un problema de quien compra. Quien emite la factura tiene que poder demostrar que de verdad entregó el servicio o el bien. Y quien recibe esa factura y la deduce tiene exactamente la misma obligación. Es una corresponsabilidad total ante la autoridad. Y este es el mensaje final con el que debemos quedarnos. Con la reforma que se perfila para 2026, no poder demostrar la materialidad de una operación relevante ya no es un tema de dinero, se convierte en un riesgo que puede llevar a la cárcel a los administradores y representantes legales. El juego cambió por completo. ¿A quién le toca cargar con esta prueba tan pesada? ¿Al que presta el servicio y emite la factura o al que paga y la deduce? La respuesta, créanme, cambia toda la estrategia.
La respuesta es a los dos. La responsabilidad es compartida y esto es importantísimo. El proveedor, el que emite el CFDI, tiene que poder demostrar que sí tenía con qué hacer el trabajo. El personal capacitado, las oficinas, las computadoras, la experiencia. Y por su lado, el cliente, el que deduce, tiene una doble tarea. Primero, probar que la operación sí ocurrió. Y segundo, demostrar que era súper necesaria para su negocio y que le trajo un beneficio real. Ya no basta con decir lo necesitaba, hay que probar el porqué. Este es el corazón de una buena defensa. Un expediente de materialidad tiene que contar la historia completa de la operación, y para eso responde a 6 preguntas. Primero, ¿quién? Hay que tener los currículums de la gente involucrada, organigramas, listas de asistencia. Segundo, ¿qué se entregó? Aquí va la evidencia física, reportes, fotos, planos, el software, lo que sea. Tercero, ¿cuándo se hizo? Un calendario con fechas de inicio, avances y entrega final es oro molido. Cuarto, ¿dónde? Con bitácoras de acceso a las oficinas, boletos de avión o hasta fotos con geolocalización. Quinto, ¿por qué se contrató? Esta es la razón del negocio, un análisis que justifique la necesidad del servicio y el beneficio que se esperaba. Y por último, ¿cómo se manejó todo? Aquí guardamos todos los correos, las minutas de las juntas, las órdenes de cambio. Todo esto junto convierte una simple factura en una operación imposible de negar. Como hemos visto, la creación e integración de estos expedientes de materialidad es un trabajo cada vez más especializado. Dada la complejidad y el alto riesgo, han surgido servicios profesionales dedicados exclusivamente a ayudar a las empresas a diseñar y armar estos mecanismos de defensa fiscal de manera correcta y robusta. Y cerramos con esta última reflexión. En este nuevo entorno fiscal, seguir confiando ciegamente en una factura y un contrato es como querer cruzar el océano en una balsa. La pregunta ya no es si la autoridad va a cuestionar las operaciones, sino cuándo lo va a hacer. Y la verdadera pregunta es, ¿están las empresas preparadas para responder con hechos y no solo con papeles?